Alumnas, buenas tardes. Bueno, ya creo es buenas noches. Entonces vamos a empezar con la ponencia. Hoy hablaremos sobre parto normal y patológico. Bien. Entonces vamos a pasar lista. Por favor, van a contestar conforme les estoy llamando. Bien. Aguado. Buenas Aguado. noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Albites. Ancana. Buenas noches, licenciada presente. Buenas noches. Araujo. Araujo. Arucanqui. Buenas noches, licenciada presente. Buenas noches. Aroni. Aroni. Bautista. Buenas noches, Miss, presente. Buenas noches. Coyo Apasa. Coyo. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Castro. Castro Cuenca. Coyo. Coyo. Curaca Ramos. Curaca. García Román. García. Gastelú. Presente, licenciado. Jiménez. Jiménez Guaroto. Laurente. Buenas noches, Miss, presente. Buenas noches. Lopinta. Miss, buenas noches, presente. Buenas. Medina. Moquillaza. Presente, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Morón. Nieto. Presente, licenciada. Ore García. Ramos Morales. Ramos. Rojas Jayo. Rojas. Presente. Buenas tardes. Buenas tardes. Siguas. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Zapata. Zapata. Bien, vamos a empezar. Licenciada, A mí no me llamó lista. Es que has entrado muy tarde. Ya pasé lista. Traten de Licenciada, ingresar a la hora programada. ¿Ya? Ramos Vázquez. Ahora niña, también estoy hace rato, profesora. Estás hace rato, pero yo llamé. ¿Qué pasó? ¿No están atentos? O dejaron su cama encendida y se fueron a otro lugar, tal vez. A ver. Albites. Araujo. Presente, licenciada. Buenas. Aroní. Presente. Presente, licenciada. Castro. Coyo. Curaca. García Román. Jiménez Guaroto. Morón. Oré. Ramos Morales. Zapata.
Ya, mire, ya volví a... Licenciada Ramos Vázquez no ha llamado. Ramos Vázquez. Sí, licenciada. ¿Qué pasé ya? Ramos Vázquez, sí, ya te consideré. Muy bien, entonces vamos a empezar hoy con la ponencia programada. Entonces, vamos a dar inicio. Por favor, apaguen sus micrófonos y al final vamos a aclarar algunas dudas que ustedes tengan. Bien, entonces, hablaremos sobre parto normal y patológico. Acá en la primera imagen estamos observando a una gestante que está en pleno labor de trabajo de parto, ¿no? Donde presenta las contracciones uterinas y ello, pues, ocasiona dolor. Algunas de nosotras podemos tolerar estas contracciones, ¿no? Pero para ello se necesita también una preparación a la gestante durante el control prenatal, que debe realizar sus talleres de psicoprofilaxis para que así pueda colaborar, ¿no?, en el proceso de trabajo de parto. Entonces, el parto, ¿cuándo se inicia? El parto se va a iniciar pues desde el momento que se produce la fecundación, ¿no? Desde el momento, ¿será eso de la fecundación? ¿Qué dicen ustedes? No, la gestación es que se inicia con la fecundación y la gestación termina pues con el parto. Y todo eso, ¿no?, es una serie, es un conjunto de procesos que va a pasar el huevo fecundado por diversos periodos, ¿no? Un periodo preovular, ovular, fetal y hasta el momento que ya se produce pues el parto. Y como sabemos, cuando nuestra gestante presenta contracciones uterinas en forma espontánea, entonces el parto es un conjunto de fenómenos fisiológicos que consiste en la expulsión del feto y de la placenta con todos sus anexos, ¿no?, de la cavidad uterina hacia el exterior. Entonces, el parto es eso, es un conjunto de fenómenos fisiológicos, ¿ya? Que esto va a ocurrir, ¿no? ¿Dónde? En la cavidad uterina. ¿Y cómo? Produciéndose las contracciones uterinas, las cuales hace que el cuello del útero se dilate y llegue a 10 centímetros para que se produzca la expulsión. Es decir, que el útero expulsa a un producto maduro o casi maduro, ¿no? Lo expulsa de la cavidad uterina hacia el exterior y después va a ser expulsado la placenta. Entonces acá estamos observando un parto fisiológico, o sea, natural, un parto normal que se produce por la cavidad vaginal, ¿no? Y el parto, pues, también puede finalizar por vía alta, pero acá estamos observando que el parto se está produciendo por vía vaginal, un parto normal, ¿no? El parto, todo el proceso del trabajo de parto es muy diferente en una primeriza y que en una multípara. En una primeriza puede durar 18 horas todo el trabajo de parto, mientras que en una multípara puede durar, ¿no?, 8 horas, 6 horas, y eso va a depender también cómo sean las contracciones uterinas, o sea, la dinámica uterina. Entonces, el parto normal, ¿ya? Parto normal, o también llamado patológico o parto eutóxico o distóxico. No, es un parto normal, parto fisiológico, pero también llamado parto eutóxico. No es distóxico. Distóxicos son aquellos partos que son patológicos. Bien, entonces un parto normal, como dijimos, es un conjunto de fenómenos fisiológicos, ¿no?, en la cual se van a presentar pues factores activos y pasivos que permiten la expulsión del feto y de la placenta con todos sus anexos de la cavidad uterina hacia el exterior por medio de la vagina.
Ustedes se recuerdan cuando hicimos la segunda sesión, ¿no?, de clase, donde hablamos sobre el aparato reproductor, sus funciones. Dentro de una de ellas, de la vagina, ¿no?, sirve como canal del parto, ¿verdad? Entonces, cuando el parto se produce por vía vaginal, ¿no? Entonces, eso es el parto. Un parto eutóxico corresponde al parto normal, cuando el feto se encuentra en una presentación cefálica, ¿ya? Y el proceso pues va a terminar sin ayuda, sin la intervención de la mano del hombre. Es decir, que nosotros no le vamos a administrar ninguna clase de medicamentos y todo el proceso de trabajo de parto va a progresar favorablemente y así termina pues, ¿no?, siendo expulsado el feto, ¿no?, de la cavidad uterina por vía vaginal. Entonces, eso es un parto normal, un parto eutóxico, ¿ya? Y acá estamos observando, miren todo el proceso que va a desarrollar. Son diferentes mecanismos que el feto realiza dentro de la cavidad uterina. Y acá estamos todo el equipo ya multidisciplinario. Acá está la obstetra en el centro, ¿no? Y en el extremo puede ser la licenciada de enfermería o el neonatólogo, y acá la que está de blanco está la técnica apoyándonos, ¿no? O sea, es un equipo. Y si es que el parto se complica, ¿no? El parto puede empezar en forma natural, en forma espontánea, pero se puede complicar. Puede haber una bradicardia, entra en sufrimiento fetal agudo, o el periodo expulsivo también se prolonga. Entonces tenemos que llamar al ginecólogo. ¿Y quién va a cumplir esa función de llamar? Es el técnico de enfermería, porque la obstetra está acá asistiendo, ¿no? Entonces ustedes, como son nuestra primera mano, o sea, nuestra ayudante en este caso, ustedes se encargarán de pasar ya la voz al ginecólogo, ¿no? Entonces, para que venga y nos ayude acá en todo este proceso. Si no es posible que el parto finalice por vía vaginal, ya el ginecólogo evalúa y tal vez pueda terminar en cesárea. Y acá sí tenemos que actuar, ¿no? En pocos minutos preparar a la paciente para que pueda entrar a sala de operaciones. El trabajo de parto puede empezar en forma espontánea, en forma natural, pero como vuelvo a repetir, se puede complicar, ¿no? Entonces, y un parto patológico es cuando el trabajo de parto se va a disociar, la evolución del trabajo de parto, ¿no?, se prolonga, debido a que puede haber una hipodinamia uterina, ¿no? También puede haber una dilatación estacionaria. Al ver todas estas complicaciones y que no favorece para que el parto termine por vía vaginal, entonces, como les vuelvo a repetir, el ginecólogo evalúa, previo llamado por indicación del obstetra, ¿no?, porque está presentando estas patologías. Entonces el ginecólogo es el único médico, ¿no?, el profesional indicado, quien dará la orden para que el parto finalice por cesárea. Lo va a programar y nosotros vamos a continuar con la actividad preparando a nuestra paciente, ¿no? Y la preparamos para que sea intervenida. Entonces acá ustedes, como técnicos de enfermería, van a cumplir un rol fundamental que van a realizar en preparar a nuestra paciente. ¿En qué consiste? Hacerle pues su higiene perineal, luego su rasurado perineal, de maquillarle. Si las uñas están pintadas, tenemos que hacer que se pinten, quitarle todas las joyas que tenga, ¿no? Pero nosotros, antes de hospitalizarse, se le indica que la paciente tiene que ingresar sin joyas. Las uñas deben estar bien cortitas. También las uñas, si están pintadas, tenemos que demaquillar, ¿no? Entonces, acá estamos observando cuando el parto está, ¿no?, finalizando a través de una cesárea. Esto ya requiere una cirugía mayor,
¿no? Y quien realiza la cesárea es el ginecólogo. Y acá ustedes también entran como técnicos de enfermería acá a apoyar, cumplen la función que les va a indicar la licenciada de enfermería, ¿no? Acá miren, estamos observando, ¿ya? Acá está el ginecólogo, de repente está la residente o el interno de medicina y también está el pediatra o neonatólogo. El parto se va a clasificar según la edad gestacional, según su inicio, según su término. Según la edad gestacional se refiere a las semanas en el cual se va a encontrar nuestra paciente. Entonces, según la edad gestacional se va a clasificar en un parto inmaduro, en un parto pretérmino o llamado prematuro, parto a término y un parto posttérmino. Asimismo, el parto según su inicio se va a clasificar en un parto espontáneo y también su inicio puede ser inducido. Y según su finalización puede terminar por vía vaginal, al cual se le denomina parto eutóxico. Puede finalizar por vía cesárea, ¿no? Y a ello se le denomina parto distóxico. Según la edad gestacional. ¿Por qué se dice que es un parto inmaduro? Porque el parto va a finalizar y comprende entre estas edades gestacionales de 22 semanas hasta las 28 semanas de gestación. Cuando se producen entre estas edades se le va a denominar que es un, ¿no?, recién nacido inmaduro, porque se produjo un parto inmaduro, ¿no? Y el parto pretérmino es aquel parto que va a finalizar y que comprende entre las edades gestacionales de 28 semanas hasta las 36 semanas de gestación. Y a término de 37 semanas de gestación hasta las 42 semanas de gestación. Es un parto a término. Y un posttérmino, o sea, un parto posttérmino es aquel parto que se produce cuando supera las 42 semanas de gestación. Entonces, el parto se va a clasificar según su edad gestacional en inmaduro, prematuro, a término y posttérmino. Y según su inicio, ya dijimos, puede iniciarse en forma espontánea, en forma natural, pero también puede, ¿no?, iniciarse ya con inducción, ¿no? O sea, el parto va a ser inducido, ¿no? Entonces, según su inicio, va a ser espontáneo, porque el inicio es en forma natural, en forma fisiológica, no se realiza ninguna maniobra y mucho menos se administra medicación, ¿no? Y en cambio, su inicio va a ser inducido porque el inicio no es natural, porque acá sí se requiere la administración de un medicamento para que produzca las contracciones uterinas. ¿Y qué medicamento nosotros utilizamos? Claro, esto lo indica pues el ginecólogo y la obstetra tendrá que seguir las indicaciones, ¿no? Entonces le vamos a administrar al cloruro de sodio, o sea, un frasco de cloruro de sodio le agregamos oxitocina de 10 unidades internacionales y tenemos que empezar, ¿no?, a contabilizar ya en gotas, con 8 gotitas empezamos, ¿no? Entonces vamos a agregar cada 15 minutos 4 gotas hasta lograr que haya contracciones uterinas. Y eso ya, como les vuelvo a repetir, lo indica el ginecólogo y la obstetra empezará a, ¿no?, seguir las indicaciones. Y según su finalización, dijimos que el parto puede finalizar por vía vaginal, ¿no? Sería un parto eutóxico. Es aquel parto que finaliza por vía vaginal, como les decía, y que el feto viene en una presentación, ¿no?,
cefálica. Y el parto también puede finalizar por vía alta, es decir, por cesárea, ¿no? Entonces, acá estamos observando un parto por vía vaginal y un parto por vía cesárea. ¿Ves? Acá puede ser con acompañante, ¿no? Anteriormente se hacía, pero primeramente acá ellos tienen que recibir una orientación, la pareja, ¿no? Es recomendable que la pareja también tiene que acudir al control prenatal, así como a los talleres de psicoprofilaxis para que su esposo también esté preparado, ¿no? Entonces a veces se tocan de nervios debido a que su esposa está con las contracciones, lloran, se desesperan y ellos también. No, lo que se requiere que el acompañante le dé seguridad, le dé más tranquilidad, ¿no? Aunque el profesional, la obstetra, tiene que darle mucha confianza, ¿no? Y también atenderlo con calidad y calidez a nuestro paciente para que ella no esté temerosa en el ambiente. Entonces, acá estamos observando, ya esta es la sala de expulsivo para un parto de vía vaginal y acá estamos ya en sala de operaciones. ¿Ve? Acá está el ginecólogo, también está quien, el residente, acá está la licenciada de enfermería y acá tenemos al pediatra, ¿no? Entonces, están acá haciendo la incisión. Entonces, acá se requiere de una cirugía mayor. Entonces, ¿cuántos tipos de parto conocemos? 2 tipos de parto, ¿no? Parto por vía vaginal y parto por vía cesárea. Es decir, parto eutóxico y parto distóxico. Ya dijimos que el parto eutóxico es aquel parto que va a finalizar, ¿no? Por vía vaginal y que el feto venga en presentación cefálica. Y el parto distóxico es aquel parto que va a finalizar por vía abdominal a través de la cesárea. Pero también en algunos casos, el parto que se produce por vía vaginal se transforma en parto distóxico. ¿Por qué? Porque viene en presentación cefálica, lo normal, pero cuando se transforma en parto distóxico, cuando viene en presentación pelviana, ¿no? Se le da oportunidad más que nada a las multíparas, ¿no? Que su parto pueda finalizar por vía, ¿ya? Vía vaginal, a pesar que viene en presentación pelviana. Entonces, el trabajo de parto son las contracciones uterinas, ¿no? Que se presentan en forma espontánea, al inicio pueden ser alejados, pero luego ya se transforma, ¿no? Que son continuas y son progresivas estas contracciones uterinas, ¿no? Entonces, estas contracciones uterinas se pueden presentar semanas antes, días antes, horas antes de iniciarse en sí un verdadero trabajo de parto, ¿bien? Y estas contracciones uterinas va a favorecer a que el cuello del útero se acorte y luego empiece a dilatarse, ¿no? Y así, pues, va a pasar de una fase latente a otra fase activa. ¿Para qué? Para que llegue a completar la dilatación, debe llegar a 10 centímetros y así producirse, pues, el periodo expulsivo, es decir, el parto. El trabajo de parto también tiene 3 periodos: periodo de dilatación, periodo expulsivo y periodo de alumbramiento. Miren, acá está el periodo de dilatación donde se va a presentar las contracciones uterinas, como les estaba diciendo al inicio, son irregulares, son poco frecuentes, poco duraderas, ¿no? Entonces, el periodo de dilatación tiene 2 fases, una fase latente, una fase activa. Y el periodo expulsivo ya es cuando la dilatación completó a 10 centímetros y ya se produce la expulsión del producto de la concepción, o sea, del feto. ¿Quién lo va a expulsar? La cavidad uterina, ¿no?
Entonces, con los pujos espontáneos, entonces se expulsa al feto por medio, va a salir por la vagina hacia el exterior. Una vez que se produce ya el periodo expulsivo, pasará a producirse el tercer periodo, que es el alumbramiento, que consiste en la expulsión de la placenta con todos sus anexos. Y acá estamos observando el periodo de dilatación, ya está en una fase activa donde las contracciones uterinas son mucho más fuertes, duraderas e intensas. ¿Qué quiere decir? Que le viene cada 3 minutos las contracciones uterinas. Y esto ya se presenta así cuando está en una fase activa. Es muy probable que ya está próximamente a que se produzca el periodo expulsivo. Una vez que completa, como les digo, la dilatación que debe llegar a 10 centímetros, pasamos a nuestra gestante a sala de expulsivos para que ya se produzca pues la expulsión del feto, ¿no? De la cavidad uterina hacia el exterior. Y acá tenemos la placenta, ¿no? Se produce el expulsivo, seguirá la expulsión de la placenta con todas sus membranas, ¿no? Y sus cotiledones. ¿Bien? Y nosotros cuando se produce el alumbramiento tenemos que revisar que la placenta tiene que estar completa porque si no puede presentar retención de restos placentarios y en la etapa puerperal puede entrar con una infección puerperal. Y acá tenemos la dilatación. ¿Qué cosa es la dilatación? Es la apertura del orificio cervical que va desde 1 centímetro hasta, ¿no? Que llegue a 10 centímetros de dilatación. Como dije, la dilatación tiene 2 fases, una fase latente y una fase activa. En la fase latente las contracciones son irregulares, poco duraderas. No son tan dolorosas, pero cuando ya estamos en la fase activa, las contracciones uterinas son más frecuentes, duraderas e intensas. Es ahí donde vienen las contracciones cada 3 minutos, ¿bien? Y finaliza la dilatación cuando el cuello del útero, ¿no? Está con 10 centímetros, para luego pasar al otro periodo, que es el periodo expulsivo. Y esto se inicia con la dilatación completa. Y el periodo expulsivo es la expulsión del feto de la cavidad uterina hacia el exterior, mediante la vagina, porque la vagina cumple, como les dije, una función importante, sirve como canal del parto, ¿no? El alumbramiento es la expulsión de la placenta con todos sus anexos. En el periodo expulsivo, en la primeriza, puede durar hasta 1 hora y en la multípara 30 minutos. ¿No? Entonces ese es el tiempo, según la bibliografía, pero en la práctica a veces el periodo expulsivo dura 10 minutos, 5 minutos, 20 minutos, ¿no? Entonces, pero tenemos ya el rango que nosotros tenemos que estar en alerta, ¿no? En cambio, el periodo de alumbramiento, tanto en la primeriza y en la multípara, se espera para que sea expulsada la placenta en forma natural, 30 minutos. Si eso supera, ya estamos hablando de una retención de la placenta. Pero en la actualidad nosotros hacemos el alumbramiento activo, ¿no? Y que consiste en aplicar la oxitocina, ya inmediatamente salga el feto. Cuando está saliendo, ¿no? El feto le aplicamos y luego se produce a los 5 minutos ya el alumbramiento. Ese es el alumbramiento activo o dirigido. ¿Qué materiales nosotros vamos a necesitar para controlar todo el proceso del trabajo de parto? Todo este trance tenemos que estar monitorizando estrictamente a nuestra gestante que está en trabajo de parto. Todos los materiales que utilizamos para el control prenatal tenemos que utilizar el gestograma porque queremos nosotros verificar la edad gestacional con el cual está ingresando. Y el Doppler tenemos que utilizar cada 30 minutos, debemos de auscultar la frecuencia cardíaca fetal.
Y de repente podemos hacer un monitoreo intraparto, donde vamos a trazar, ¿no?, la frecuencia cardíaca fetal y a la vez las contracciones uterinas. Y si no tenemos Doppler, podemos utilizar el PINAR, ¿no?, que también permite escuchar la frecuencia cardíaca fetal. Igual tenemos que medir la altura uterina de nuestra, ¿no?, gestante para poder determinar el ponderado fetal, cuánto aproximadamente va a nacer, o con cuánto de peso va a nacer el bebé. Luego tenemos que controlar los signos vitales, la temperatura, el pulso, la presión arterial, ¿no? En algunos casos nuestra paciente también puede presentar hipertensión arterial, ¿no? Entonces, por eso es importante que tenemos que estar monitorizándola. Y luego tenemos que preparar, ustedes como técnicos de enfermería tienen que preparar el coche de curación con todas las soluciones, ¿ya? Tanto en el área de dilatación como en expulsivo. El coche de curación tiene que estar con todas las soluciones. Luego, una riñonera. Esto es la cubeta, ¿ve? Hay cubetas exclusivamente para el equipo de sutura y esto es la cubeta para los instrumentales para la atención de parto. El peldaño, tenemos un balde donde vamos a poner las bolsas rojas, donde vamos a desechar pues todos los materiales contaminantes, ¿no? Y luego acá en el tambor, este tambor debe contener gasas, otro tambor donde están las torundas de algodón y debe estar acá en el extremo del coche de curación. El kit de ropa. El kit de ropa para la atención de parto, ustedes van a preparar su kit de ropa. ¿En qué consta? Un mandil, ¿ya? Un campo fenestrado. ¿Qué más? Debe estar el mandil, un campo fenestrado, ¿no? Y otro campo para realizar la sutura. Esos tres a veces también se colocaba las pierneras, ¿no? Se coloca ahí las pierneras. Entonces, se arma el paquete para que luego ustedes lo lleven a central, ¿no? Para que lo esterilicen y luego ustedes tienen que reclamar. Por eso, en el cuaderno ustedes tienen que describir cuántos equipos, ¿no?, el kit de ropa de atención de parto están entregando para que lo reclamen. Puede ser 6, ¿no? Kit de ropa de atención de parto, 8, depende como tengan. Entonces, todo ello ustedes lo preparan y lo llevan, ¿ya? Registrados. Entonces, acá tenemos la mesa de mayo, que debe estar con su campo, ¿ya? Luego acá está el mandil, bien. Tenemos... Ahora se utiliza pues las gorras, más antes se mandaba esterilizar, pero en la actualidad todo ya es descartable, ¿no? Y acá tenemos la gorra, las mascarillas, que eso es personalizado, y no son estas mascarillas, son las KN, ¿no? 95. Y luego guantes, botas, ¿no? Entonces, también, si no tenemos mandil de tela, ¿ya? Utilizamos estos mandiles descartables y aparte de eso, un mandil de hule, porque nos podemos contaminar, ¿no?, con los fluidos que estamos en contacto con ellos. Y acá tenemos la camilla ginecológica, pero esta es hidráulica, a pedal, o a veces viene con una manija que ustedes la van a girar para que se incline, se ponga de cúbito dorsal, todo, ¿no? Entonces, hay otros que tienen acá para presionar con nuestro pie, ¿no? Le hacemos también poner de semifogler a la camilla y todo, ¿no? Entonces, esto es la camilla ginecológica donde nosotros tenemos que colocar a nuestra paciente. Para que suba la camilla tenemos que ubicar estas pierneras hacia adelante, ¿no? Y luego acá el peldaño y de esa manera va a facilitar que nuestra gestante que está ya para que se produzca el periodo expulsivo, ¿no?,
pueda subir a la camilla. Y acá tenemos una cuna radiante donde la licenciada de enfermería va a preparar todos sus instrumentales, ¿no? Para que reciba al recién nacido. Cuando nosotros atendemos el parto, recibimos al recién nacido, identificamos, miramos la hora, ¿no? Y le entregamos a la licenciada de enfermería para que haga la atención inmediata del recién nacido. Juntamente, pues ahí es otro equipo también. Trabaja con su técnica de enfermería y el pediatra o neonatólogo. Y acá tenemos, en sala de expulsivo tenemos una lámpara cialítica que está empotrado, ¿no? en el techo, ¿no? Entonces esto permite, ¿no? Mantener más luminosidad en donde cuando queremos hacer una episiotomía. Es decir, esta luz va a alumbrar a toda la zona de la vulva de nuestra paciente, ¿no? O cuando estamos suturando también. Entonces la lámpara cialítica, ¿no? Son equipos que brinda una iluminación utilizada principalmente en cirugía. Estas lámparas proporcionan una luz, ¿no? Homogénea, sin sombras, sobre la zona donde nosotros queremos operar, ¿no? Suturar, digamos, ¿no? Algunas están fijadas, como les digo, en el techo, ¿no? En la cual tiene una luz blanca. También, si no tenemos esta lámpara cialítica, tenemos también la lámpara de cuello de ganso, que es portátil, que cumple la misma función. Ahora, ustedes tienen que conocer el equipo de sutura, porque nosotros a las primerizas o cuando se desgarra, ¿no? Tenemos que suturar. Entonces, ¿cómo está conformado? 2 pinzas de disección, una con diente y otra sin diente. Una aguja, mire, esta es una porta aguja, una pinza porta aguja, una tijera. Estos 4, en algunos equipos de sutura le agregan la pinza mosquito, ¿no? Con eso serían 5, pero mayormente son 4. Y estos instrumentales deben estar en esta cubeta. Y la cubeta, en la tapa de la cubeta, debe estar rotulado, que dice equipo de sutura. Y ponen ahí ginecología y obstetricia, para que sepan que este equipo de sutura pertenece a sala de parto, ¿no? Luego, estos son los equipos, ¿no? Biomédicos, de material de acero quirúrgico inoxidable, que ustedes lo tienen que preparar. Primeramente lo lavan, desinfectan todo, lavan, secan y luego lo colocan acá en la cubeta para que lo lleven a central de esterilización. ¿Qué más? No solamente eso necesitamos, para suturar necesitamos el cadmut, que es el hilo docero. Luego, gasas, una jeringa de 10 centímetros y la anestesia, que es la lidocaína al 2% sin epinefrina, ¿no? Y esto está en la vitrina de los medicamentos que ustedes nos van a facilitar al momento de realizar la sutura. ¿Qué instrumentales necesitamos para atender el parto? Son otros equipos biomédicos, ¿no? Los instrumentales también, todos ellos son de acero quirúrgico inoxidable. Necesitamos pinza kosher, que son 2. Una tijera recta y una tijera de mayo curva, ¿ya? ¿Qué más? Necesitamos un amniótomo, igual una pinza de anillo. ¿Cuántos son en total? 1, 2, 3, 4... Son 5 y 6 pinzas. ¿Por qué? Porque acá son 2 kosher, 2 tijeras, ya van 4, un amniótomo y una pinza de anillo. Todos estos instrumentales deben estar acá en esta cubeta. Igual debe estar rotulado que diga equipo de atención de parto,
¿ya? Y acá tenemos el coche de curación. Esto debe estar impecable. Ustedes como técnicos de enfermería, cuando ingresen a empezar a trabajar, ¿no? Tienen que recibir el reporte por su compañera que está saliendo y debe estar impecable este coche de curación, ¿ya? Con todas las soluciones. Igual el ambiente debe estar completamente limpio porque hay un personal encargado para la limpieza, entonces ustedes nada más se encargarán de pasarle la voz que venga a desinfectar todo el área, ¿no? Pero ellos mayormente están ahí en la puerta. Inmediatamente se produce el parto, ya el personal de limpieza está entrando a limpiar, a desinfectar. Y no nos olvidemos pues que el peldaño debe estar acá en este extremo. Ya, y luego tenemos, ustedes tienen que estar familiarizados con los equipos que nosotros le vamos a pedir para la atención de parto. O cuando ella sea hospitalizada, tiene que venir con todos estos medicamentos, ¿no? Y si ella no trae ninguna clase de medicamentos, nosotros le prestamos, pero le hacemos la receta. Ella, al momento de ser hospitalizada, debe venir con su cloruro de sodio al 9/1000 con ya un equipo de venoclisis, su ABOCAT, la llave triple vía y guantes, con 2 pares de guantes. Con todos estos materiales ella ingresa. Su historia clínica, ¿no? También tenemos que verificar que esté su carnet de control de embarazo. Y ustedes tienen que pedir, pues, practipañal, un paquete, luego papel toalla, su termómetro que es personalizado, ¿no? Entonces, eso, y la mascarilla. Nosotros tenemos que exigir a nuestros pacientes que tienen que entrar con mascarilla y protector facial. La receta para la atención de parto son estos. Cuando es primeriza, se va a solicitar todos estos. Miren, cloruro de sodio, 1 al 9/1000. Equipo de venoclisis ya no le vamos a pedir porque ella tiene, ¿no? Porque ella ya vino con eso. Tenemos, entonces ya no le vamos a pedir, pero sí oxitocina, ¿ya? También la lidocaína al 2% sin epinefrina. Luego, cadmo, ¿ya? Cadmo al 2%, 2,0, MR40, ¿no? 2 sobres, una jeringa de 5 centímetros, una jeringa de 10 centímetros, guantes número 7, 7 pares, ¿ya? También se pide mascarilla, ¿ya? 2 unidades, 2 pares de botas, 2 gorras, ¿ya? Descartables. ¿Por qué? Porque lo va a utilizar de repente la interna de obstetricia, en este caso, que trabajamos las dos, ¿no? Entonces, para eso. Los 7 pares es para la atención de parto y como para sutura, porque tenemos que cambiarnos de guantes, ¿no? Y si fuese multípara, ya no la vamos a suturar. Lo único que le vamos a pedir, si es que ya no hay cloruro de sodio, ella como está con su cloruro y se acabó, le vamos a pedir cloruro de sodio. Le vamos a pedir oxitocina y su jeringa de 5 centímetros. 2, ¿ya? ¿Cuántas oxitocinas? 2. ¿Cuántas jeringas de 5? 2. Pero sí, los pares de guantes. ¿Ya? 7 pares de guantes, igual mascarilla, botas y gorras descartables. ¿Ya? Entonces, eso es en una multípara, porque ya no necesita suturar. Aparte de eso, le vamos a solicitar, sea multípara o primeriza, le vamos a solicitar las gasas. Gasas grandes de 5 unidades, 2 paquetes, ¿no? Entonces, eso sí. Entonces, ¿qué funciones va a cumplir el técnico de enfermería? ¿Qué funciones? Son las siguientes. 1, que tiene que verificar los equipos, ¿no? Para la atención, o sea, los instrumentales, para la atención de parto. Tanto para la sutura, igual. ¿Y cómo van a verificar? Ustedes van a abrir las cubetas porque ahí tenemos
como 8 equipos de sutura, 8 equipos para la atención de parto, o sea, 8 cubetas de cada uno, pero está completamente rotulado. Y en cada cubeta ustedes rápidamente destapan, pero no pueden manipular, ¿no? Y deben de contar, ya saben, cuántos instrumentales para equipo de atención de parto deben estar los 6, para sutura deben estar los 4 principales. En algunos casos, como les decía, le ponen la pinza mosquito, ¿no? Entonces, todo ello, porque si falta una pinza, ahí viene el problema, ¿no? Tenemos que hacer seguimiento dónde fue que se perdió o se confundieron, ¿no? Entonces, para eso está su cuaderno, donde ustedes van a ponerse recepcionó el turno, ¿no? Con todos los instrumentales materiales conformes. Con eso ustedes se van a salvar ante un memorándum, una llamada de atención. Asimismo, ustedes van a preparar el kit de ropa para atención de parto, como ya les dije, ¿no? Y luego vamos a efectivizar los exámenes de laboratorio, que algunas gestantes llegan casi en periodo expulsivo o en fase latente, pero no le han sacado sus exámenes de laboratorio en emergencia. Nosotros tenemos que lograr que estos exámenes se realicen. El técnico de enfermería tiene que llevar las órdenes. ¿A dónde? Al laboratorio para que el personal, ¿no? Acuda a a sala de parto, entonces para que le puedas extraer la muestra. ¿Qué más deben hacer ustedes? Preparar el equipo para la atención de parto y como ya vuelvo a repetir, está acá es verificación. Una vez que nosotros terminamos de atender el parto, ustedes van a preparar que consta, primeramente verifican que están los 6 instrumentales o los 4 instrumentales, ¿no? De sutura y de parto y luego ustedes van a desinfectar, ¿no? Lo ponen ¿en qué? En hipoclorito, ¿no? En lejía. 10 minutos y luego ya empiezan ustedes a lavarlos para luego secar y colocarlos en las cubetas respectivamente. ¿Qué más? Vamos a limpiar la camilla. Eso sí es su función de ustedes, la camilla. ¿Qué más? La balanza donde se pesa la placenta, el coche de curación, todo lo que tiene que estar en orden. Y esa mesa de mayo, igual, sobre la mesa de mayo se pondrá un equipo un kit de ropa de atención de parto y dentro de ello debe estar un equipo de instrumentales para la atención de parto, ¿no? Listo para que cuando llegue un expulsivo, solamente nosotros vamos a abrir, ¿no? Este paquete y luego nos vamos a calzar el mandilón, los guantes, todo, ¿no? Previa, ¿qué cosa? Desinfección de las manos con alcohol gel, ¿no? Entonces, eso tiene que estar ahí en la mesa de mayo. Una vez que ya hemos atendido el parto, hacemos la receta y ustedes la entregan a los familiares para que puedan ir a canjear, si es por el CIS, indicarle a dónde, ¿no? A farmacia, primero a la oficina del CIS, a sellar y luego ir a la farmacia a reclamar los medicamentos y luego llevarlos a sala de parto, ¿no? Una vez que la paciente terminamos nosotros de suturar, la pasamos al área de recuperación donde le vamos a estar controlando estrictamente por un periodo de 2 horas. Y es ahí donde vamos a controlar los signos vitales, verificar que el útero está contraído. Igualmente la técnica tiene que estar circulando, viendo cómo se encuentra nuestra paciente en este proceso de recuperación, ¿no? Y cuando cumpla las 2 horas, ustedes técnicos, tienen que hacerle la higiene perineal, cambiarle del pañal descartable, ¿no? Para pasarla a la hospitalización en puerperio. Con toda su historia que nosotros les vamos a entregar y los exámenes, si es que le sacaron acá en sala de partos, ustedes tienen que ir a reclamar los resultados, porque ella tiene que subir con todo. Salvo que nos digan, aún no está, entonces ponemos ahí una observación. Le indicamos que
según lo que nos diga en media hora, en una hora, recién estarán los resultados. Una vez que llevan a la paciente, regresan, tienen que desinfectar esa camilla, cambiar la solera, las sábanas, ¿no? Y dejar listo, ¿ya? O sea, mantener siempre el área desinfectado, limpio, en orden. Los sábados siempre se hace una desinfección general de todas las áreas. Entonces, usted, claro, practicando lo que es bioseguridad, protegiéndonos, ¿no? Y acá estamos observando, miren, ya, en el área de recuperación estamos controlando los signos vitales. Acá le controlamos a nuestra puérpera cada 30 minutos, pulso, presión arterial, verificar que el útero está contraído, cómo van los loquios, o sea, el sangrado, ¿no? Debe ser en poca cantidad, ¿no? Y si es que nuestra paciente se complica, tenemos que utilizar, ¿no?, los equipos multiparámetros. En este caso, en puerperio inmediato tenemos también, ¿no? ¿Ya? Entonces acá el técnico de enfermería cumple un rol fundamental. Ustedes son nuestro brazo derecho en este momento en centro obstétrico, ¿ya? Entonces, esto es todo referente a lo que es parto, ¿ya? Parto normal y parto patológico. En parto patológico también, como digo, acá nosotros tenemos que cumplir, pues, las funciones estrictamente de acuerdo a lo que indique el médico, el ginecólogo en especial. Nosotros trabajamos con ginecólogos. Ellos son los que dan la orden para la preparación de la paciente para sala de operaciones. Entonces acá ustedes tienen que estar bien, ¿no?, con los 5 sentidos, todos los profesionales, para actuar inmediatamente y que este parto finalice bien, obtener al binomio madre-hijo en buenas condiciones, ya sea por vía vaginal o por cesárea. Bien, entonces eso sería todo referente, ¿no? Si estuviésemos nosotros dando las clases presenciales, ahí ustedes hacían las prácticas, ¿ya? Como que estuviesen en el hospital, hacen la simulación de rasurado perineal, preparar a una paciente para sala de operaciones, cómo se traslada a una paciente cuando está en periodo expulsivo, ya completó la dilatación a sala, ¿no? Entonces todo eso se hacía ya. Pero también programamos nosotros las prácticas al hospital, pero en esta oportunidad no es dable, ¿no? Pero por lo menos estamos dando todos los conocimientos precisos para que ustedes estén preparados. Ya ustedes están en 5º semestre, están listas ya para dar, ¿no?, sus servicios, ¿no? Y así poder trabajar también. Ya saben controlar los signos vitales, administrar medicamentos, claro. Tiene que ser indicado por el médico. Siempre, siempre preguntar a nuestra gestante si es alérgica, ¿no?, a la penicilina, a la ampicilina o al medicamento que nosotros le vamos a administrar. Bien, alumnos, eso sería todo. Entonces, nos estaríamos viendo la próxima clase. Si tienen alguna duda, estoy para, ¿no?, resolver aquellas dudas que ustedes tengan. Les escucho. Licenciada, buenas tardes. Soy la alumna Jiménez. No he podido entrar muy temprano porque se me fue el internet. Ya. ¿Tienes alguna duda? No, licenciada. Ya. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo está claro? Sí, todo claro, licenciada. Bien. Todo claro, licenciada. Traten de, escuchen, traten de cumplir con sus actividades en la fecha indicada.
De acá para adelante yo ya no les voy a aperturar la plataforma para que ustedes entreguen sus tareas. Se les da los días razonables para que ustedes cumplan con sus tareas, jóvenes. No se relajen, no falten, porque si ustedes faltan más del 30% de inasistencia, van a salir desaprobados a pesar que tengan notas. Evitemos esas cosas, ¿ya? Bien, entonces me despido y nos estamos viendo la próxima clase. Una consultita. Dime. Cuando usted aperturó las actividades último, yo estaba pendiente de mandar mi sesión 6 y 7 y hablé con la delegada. Y cuando... No, 6 y 7 cuando, ya eso fue. Ya sí, ahora pero, entramos licenciada, a la otra. Ya presenté las notas. Es que percance, licenciada, que cuando yo entré a la plataforma, yo estaba en el trabajo y cuando yo me di el tiempo de mi refrigerio, no estaba habilitada. Y cuando entré, ya estaba cerrada la plataforma, que la delegada me dijo que usted había abierto más que hasta las 8 de la noche. Y yo mis actividades... Doy 4 o 5 días para que ustedes puedan entrar. Después del Zoom se apertura la clase o las actividades. Traten de ponerse pues al día con todas sus actividades de acá para adelante. Ya presenté las notas. Bueno, le hago hincapié porque yo sí tenía actividades hechas porque yo se la mandé incluso a la delegada antes de que usted aperturara. Yo mandé una nota, les dije de tal hora a tal hora voy a aperturar para que entreguen, porque en una sesión había como más de la mitad que no habían presentado las tareas y eso no es así. Tienen que ser más responsables, por eso les dije. Y no tienen la misma calificación. Sí, algunos tienen 13, 12, porque han cumplido, pero no van a tener como los alumnos que cumplen, ¿no? En la fecha. ¿Ya? Sí, legal. Los trabajos no les va a hacer aprobar. Son su evaluación. Tienen que tratar de cumplir con todo. Estudien. Las preguntas son bien sencillas. Solamente hay que leer bien y ya. De todas maneras, Albites, voy a tener en cuenta lo que estás diciendo, pero traten de cumplir, jóvenes, con todas sus tareas, ¿ya? Nos vemos, sé que trabajan, yo sé, pero traten de cumplir en la fecha indicada. Nos vemos. Chao. Licenciada, hasta luego, cuídese. Nos vemos, licenciada. Hasta luego, licenciada, nos vemos. Hasta luego, licenciada. Licenciada. Licenciada, buenas noches. Dime. Licenciada, yo entré casi a mitad de la clase. ¿Me podría tomar asistencia, por favor? ¿Cómo te apellidas? Puraca Ramos. Ya trata de entrar en la hora. Mira que yo no he entrado, o sea, les he dado 10 minutos de tolerancia y a pesar de eso están entrando tarde. Todo eso calificamos, puntualidad. ¿Ya? Licenciada, buenas noches, Jiménez. Licenciada Jiménez Guaroto. Jiménez, muy tarde. Yo pasé 3 veces la asistencia y no llegabas. Igual. A ser más puntuales. Listo, nos vemos. Nos vemos, licenciada. A seguir cuidando. Nos vemos, licenciada. Buenas noches. Hasta la próxima clase, Miss. Cuídese.